con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Es cierto pues que la Iglesia no ha sucumbido ante el poder del enemigo, ¿verdad? Eso pues tanto cuanto Dios lo permita. La Iglesia es una institución divina y por tanto Dios le cuida y le protege. Más desde la parte terrenal, temporal, pues también hay grandes guerreros que seguramente pues también tú y yo pretendemos hacerlo, pues que luchan incansablemente cada día porque esta Iglesia de Dios pues prevalezca, permanezca y que se vaya perfeccionando cada día según pues nuestras acciones y actitudes. Entonces no son aquellos hombres y mujeres que Dios elige los más perfectos, pero sí aquellos que son más dóciles para ser perfectibles, ¿no? De tal manera que pues así nuestra actitud, nuestra disposición siempre sea para Dios, la de aquellos que dóciles al Espíritu Santo buscan en todo ser más perfectos según el parecer de Dios. Y ahí es donde radica la grandeza pues de la Iglesia, ¿no? Que a pesar de nuestras miserias, de nuestras fallas e inconsistencias, tenemos siempre la disposición y la actitud para que Dios obre en nuestras vidas y nos haga grandes en su presencia y a la mirada pues de los demás. Que esa sea nuestra pretensión todos los días, hermanos, ¿no? Siempre estar dispuestos para que a través de nosotros pues Dios obre las maravillas en el mundo, ¿no? Es decir, que su obra se vaya perfeccionando cada vez más por lo que tú y yo vamos haciendo, ¿no? Hoy estamos celebrando a Pedro y Pablo, las dos grandes lumbreras pues de la Iglesia, desde el principio y hasta hoy, ¿no? Que le seguimos recordando y celebrando. Pero eso ha sido a Pedro a quien Dios le encomendó esta tarea, ¿no? De proclamar la buena nueva, sobre todo al pueblo judío, ya que ese es su entorno, esa es su realidad y la conoce muy bien, invitándoles pues a convertirse al cristianismo. Una tarea nada fácil, pero cuando se tiene la actitud y la disposición, Dios obra a través de este hombre. Y es entonces cuando a través de sus discursos, el primer discurso pronunciado por parte de Pedro, pues bastó para que más de 2,000 hombres se convirtieran. No, solo un discurso. Y entonces la gente se convenció, se quiso adherir a la vida cristiana y le pidieron a Pedro ser bautizados. Solo un discurso. Así es de que es grande Pedro, es un hombre no muy preparado, no muy docto en las cosas temporales, pero sí en las cosas de Dios.
Y eso hace una gran diferencia. No será un hombre instruido, un hombre preparado en las ciencias, pero sí en las cosas de Dios. Y más, y sobre todo, en la experiencia que ha tenido con el Señor Jesús, ¿no? De cercanía y de amistad, que ha debido pasar por situaciones difíciles, de pruebas, de momentos de dolor, de sufrimiento, pero siempre amando a su Maestro. Así es de que el discurso que pronunció Pedro seguramente no fue tanto la palabra la que convenció, sino el modo en cómo decía aquellas palabras, convencido de lo que estaba diciendo. Hoy pues se nos sigue pidiendo ser testigos del amor de Dios. Y nos quejamos porque la gente no se convierte, porque la gente no cambia. ¿Será porque la gente no quiere? ¿O será porque ni siquiera yo estoy convencido de lo que estoy diciendo? Apariencias, ¿no? Falacias, qué sé yo, ¿no? Palabras al aire, palabras huecas, palabras que no llegan al corazón. Más preocupados u ocupados deberíamos estar por la conversión personal que por la conversión de los demás. Todo lo demás se da por añadidura. Busca el orden en tu vida y lo demás se va a ordenar poco a poco, según el parecer de Dios. A veces nos volcamos hacia afuera, ¿no? Ocupados por los demás, incluso preocupados, queriéndoles invitar, instar, obligar incluso para que estén cerca de Dios, cuando yo ni siquiera estoy cerca de Él. Entonces mis palabras, por más que las pronuncie, no hacen huella pues en el corazón del otro. Pues por ahí deberíamos empezar más bien. Pedro tan solo abrió la boca y la gente se convenció. Este es un hombre de Dios. Pues ojalá que también abramos la boca y salga de ella la palabra de Dios, y que la gente se convenza y diga: este es un enamorado de Dios, esta es una persona que cree en Él y todo lo que diga es verdad, por tanto hay que hacerle caso, y no que nos rechace inmediatamente, porque uno capta cuando la persona que te habla está llena de Dios y cuando no, ¿verdad? Eso por un lado. Y Pablo, que ha sido también elegido por Dios, dócil a la inspiración divina, aquel que ha debido buscar una conversión en su vida, ¿no? Es Pablo, a diferencia de Pedro, pues una persona docta, instruida, preparada, ¿no? Allí en la mejor escuela del pueblo judío, Gamaliel, quien le ha formado y le ha instruido como un fariseo, ¿no? Enteramente convencido de lo que es. Por tanto, pues él sabe muy bien que su tarea es perseguir a los cristianos, porque no le agrada esas acciones, esa doctrina que están siguiendo. Respeta y conoce a Cristo Jesús, pero los cristianos, bueno, seguramente algo debió haber visto, ¿no? Que no le agradó, como ocurre hoy en día, ¿no? De aquellos que nos decimos cristianos católicos, pero no vivimos de acuerdo a. Seguramente es Pablo a quienes perseguía por no estar convencidos de lo que están haciendo. Pero es un hombre que le ha dado Dios la capacidad, ¿no? intelectual, y la ha desarrollado muy bien, porque ha buscado las circunstancias y los momentos y los lugares, las personas que le ayuden pues a desarrollarla. Y ha sido pues quien ha perseguido a los cristianos, y ya sabemos, ¿no? En el camino a Damasco ha encontrado la conversión, se ha encontrado con Cristo, y de entonces hacia acá pues es un hombre que brilla, ¿no? Es un hombre que tiene lucidez, pensamiento muy, muy profundo, muy vasto en las cosas de Dios, y ha sabido entender
y comprender a Dios. De tal manera que ha dedicado toda su vida, después de su conversión, del encuentro con Cristo, a la predicación. Un hombre que, de ser perseguidor de los cristianos, se ha convertido en perseguidor. Ahora es Pablo a quien le siguen para destruirle, para encarcelarle, apedrearle, etc. Pero no ha cesado su trabajo, su labor, porque aún desde la cárcel nada le impide que Pedro siga en su predicación, a través de sus discípulos, allí Teófilo, Timoteo, Bernabé, etc. Gente que es discípula del mismo Pablo y que a través de ellos, pues la tarea de la evangelización continúa, ¿verdad? Es Pablo, pues, quien ha levantado la espada contra los cristianos y a quien después le han levantado la espada, porque han querido destruirle. Y bueno, pues es a Pablo a quien le encomienda Cristo Jesús la tarea de la evangelización de los pueblos gentiles, los pueblos paganos, aquellos que no han oído hablar de Dios, aquellos que son que han desarrollado la capacidad intelectual, porque ha debido dirigir sus pasos a los griegos y a los romanos. La cuna de la filosofía pues está en Grecia, si es de que ha debido ir Pablo a ese mundo, de la filosofía, del pensamiento, del desarrollo intelectual, pues para hablarles de Dios. Difícil, una tarea, porque hoy en día, por ejemplo, la gente piensa que por tener una capacidad intelectual más desarrollada, eso es declararle la guerra a Dios. O sea, mientras más estudio tenga, más lejos estoy de Dios. Pareciera como que esa es regla de la vida. Y entonces se jactan de decir, quien no tiene capacidad intelectual, pues que iba cerca de Dios. O sea, como que si para la gente pobre de entendimiento, según ellos, o ignorante, pues es Dios. Pero para la gente que tiene una capacidad intelectual más desarrollada, ya no es Dios. Ellos hacen las diferencias, Pero vemos aquí que a lo largo de la historia y desde entonces, con Pedro y Pablo, pues es más bien la gente docta, la gente intelectual, la gente de gran filosofía, la que estaba cerca de Dios, más que no leemos la historia, o no leen la historia, estos que dicen que Dios es para ignorantes, como si tú y yo fuéramos ignorantes. ¿Por qué? Pues tenemos capacidades y Dios nos ha dado la inteligencia y es a través de ella que logramos conocer más a Dios y por eso estamos más cerca de Dios. El ignorante es el que se ha alejado, el que se ha apartado y se jacta de que por la ciencia entonces tiene incluso mayor conocimiento de Dios. Qué locura, ¿verdad? Pero bueno, desde Pablo y Pedro hasta entonces sabemos que ha habido pues grandes lumbreras en la iglesia, hombres incluso reconocidos por la ciencia que han sabido dar testimonio del nombre cristiano por su intelectualidad. Así es de que Pablo no ha desaprovechado la oportunidad y con esa capacidad intelectual que Dios le ha dado, pues se ha acercado con gran facilidad a los grandes filósofos para convencerles de este Dios del que se había enamorado. Y la ocasión se dio cuando llegó y vio todas las imágenes, las estatuas de aquellas deidades romanas, griegas, y observó que de entre el cúmulo de imágenes que hay, había un espacio que estaba vacío, al que le llamaban al Dios desconocido. Y entonces aprovechó la ocasión para que ese lugar pues ya no fuese de un Dios desconocido, sino de este Dios del que Pablo les iba a hablar.
Y muchos se convencieron, muchos creyeron en Pablo, otros se resistieron, como es normal, como hoy en día. Muchos creemos, muchos nos resistimos. Así ha sido pues la vida del ser humano, la vida de la iglesia, ¿no? Mas, sin embargo, pues la obra no debe cesar, porque Pedro y Pablo pues han debido terminar su vida cumpliendo con el justo deber que Dios les ha encomendado, ¿no? La propagación del Evangelio, la evangelización. Y así pues han encontrado la muerte, siendo testigos del amor de Dios. Pues de ellos, hermanos, aprendemos para que, decíamos, Dios no elige a los perfectos, pero sí a los que son dóciles para alcanzar la perfección. Pues así tú y yo, seamos dóciles, no nos creamos como que lo sabemos todo, porque ahora sí que como el filósofo diremos, de Dios yo solo sé que no sé nada. Es una actitud humilde, yo solo sé que no sé nada, pero no me voy a quedar con esa respuesta, sino a partir de buscaré más a Dios, conocerle, para que conociéndole le ame más y amándole le siga como fiel discípulo, y dejaré por la docilidad y la humildad que Dios pues me llene de su conocimiento, de su amor, y entonces buscaré ser más perfecto cada día. Dios te hará grande, Dios te hará grande si esa es la actitud frente a Él, y no la de soberbio y egocéntrico, ¿no? Que luego a veces nos llegan esos ratitos y no nos hacen bien. Bueno, pues sigamos el ejemplo, hermanos, de Pedro y de Pablo, para que también como discípulos de Cristo Jesús logremos iluminar y hacer resplandecer esta iglesia que Dios nos ha regalado por nuestras actitudes y nuestras acciones. Que así sea.